Avanzan los favoritos en la rama varonil en la serie final de los 8 grandes de la Liga ABE. Deportivo Querétaro cierra entre los peores del fútbol profesional en México. Alcaraz y Djokovic inician su participación en el Torneo Abierto de Madrid. Lakers de Los Ángeles empatan la serie de postemporada con los Lobos Grises de Minnesota. Atletas kenianos dominan en la versión 2025 del Maratón de Boston. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos la presencia de quien tuvo que romper su periodo vacacional allá en el Golfo de México para regresar al centro de la República, nuestro buen amigo el periodista Pedro Gómez. Pedro Gómez, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Y un poquito morenito tal vez, ¿no? Está bueno el sol. No vengas a presumir porque mi productor dice que no ha podido ir ni a San Juan del Río, imagínate. Él es morenito de nacimiento, no tiene ¿Ah, sí? problema. Claro, ¿no? Él ya puede pasar como veracruzano sin problema. Bueno, pues muchas cosas que han transcurrido en los días recientes y particularmente un tema que te reclamaron, te reprocharon, Pedro Gómez, en distintos comentarios que nos han llegado a la redacción, porque criticaste con acritud, con severidad, el desempeño futbolístico paupérrimo del conjunto que tiene como casa el Estadio Corregidora y que lamentablemente, una vez más, a pesar de que el torneo mexicano premia la mediocridad, ni siquiera alcanzaron un puesto en la repesca. Pedro Gómez. Y lo voy a seguir haciendo con todo el debido respeto que me merecen los aficionados. Y sustentándolo con argumentos sólidos, claro. Porque, a ver, nada más, pues porque al Santos no sé qué le pasó. Sí. O sea, la verdad es que... No, pues le retiraron la inversión, el dinero está en España, Pedro. Bueno. Ese es básicamente todo el tema. Bueno, no sabemos qué le pasó incluso hasta en lo futbolístico, porque incluso así quebrado sigue siendo mejor equipo que Querétaro, pero bueno, en la nómina, vamos a decirlo de esa forma. Nominalmente hablando. Sí, claro, no, Querétaro no está para competir en ningún tipo de puesto de nada dentro del fútbol mexicano, menos pensar en torneos en el exterior. ¿Te queda clara esa idea o ese argumento que muchos aficionados nos han compartido de que el equipo está absolutamente olvidado por sus dueños, que a sus supuestos propietarios no les interesa lo que pase deportiva ni futbolísticamente con el equipo del Querétaro? Pues si fuera el caso contrario, se vería entonces el trabajo como el que hizo la directiva anterior, la que sí le apostó. Invirtiendo en el primer equipo, pero también en la formación y en el desarrollo de jugadores. Es correcto, incluso en la formación y el desarrollo de esos jugadores, hay por ahí algunos incrustados en otros equipos. No, bueno, salieron más de una decena y de esa decena casi todos han tenido ya convocatoria a selección nacional, no solamente alinean en otros equipos, sino que tienen convocatoria a selección nacional. Entonces yo creo que no hay punto de comparación, o sea, literalmente esta directiva solamente piensa en sobrevivir mientras no haya descenso. Y que las apuestas sigan generándose, ¿no? Finalmente su ingreso mayor viene por esa clase de empresas, y perdón por los empresarios de México, por esa clase de iniciativas, por esa clase de emprendimientos que son las casas de apuestas, y eso está absolutamente diáfano en el caso del Querétaro. Que en otros países, en el fútbol de otros países, ya está prohibido. Totalmente prohibido. Solo en México nos seguimos amparando en el capital de... Pues, ¿cómo les llamamos? Pues de negocios que no siempre son muy claros, no son muy transparentes. Su nombre de casas de apuestas. Sí, son casas de apuestas, de casinos en línea, que bueno, pues no tienen otro fin solamente que el de generar ingresos para los dueños de las mismas franquicias, ¿no? Estoy hablando de las casas de apuestas. Sí. Desgraciadamente el tema futbolístico para Querétaro no es nada agradable, ni lo será en el futuro mientras no se le invierta de manera real a una buena plantilla, una buena columna vertebral, aunque sí hubo por ahí algún destello, digamos, algún destello de mejoría, pero gracias al técnico, ¿eh? Sí, exacto, hay que decirlo. Donde iba, porque tampoco podemos demeritar
lo que intentó hacer Benjamín Mora. No, Benjamín Mora, mis respetos. O sea, la verdad es que... Otro joven técnico mexicano. Además, como dice por ahí una canción, si del cielo te caen limones, pues aprende a hacer limonada. Correcto, Él, con sí. los limones que tenía, no, bueno, hizo... Sí, maravillas, podrían decir algunos, ¿eh? Porque sí hubo por ahí una mejoría en el orden. Sí, Sin embargo, correcto. bueno, el tema de la defensa, el tema de tener un matón Y adelante. que tienes un plantel muy limitado, El pues. que te arma el juego no hay quien te arme el juego, no hay quien ponga un pase, no hay quien llegue, quien defina, remate, incluso. quien defina, sí, claro. Entonces, no hay. A ver, Benjamín Mora toma el reto y lo toma bien, Sí. consciente de lo que iba a suceder, o sea, no era, ¿cómo explicarlo? No era mágico el tema como para decir, ya llegó Benjamín Mora, ya vamos a entrar a la liguilla, o al play-in por lo menos, bueno, al repechaje, ¿no? Sí. No, él sabía. O sea, estoy completamente seguro que Benjamín Mora sabía que no iba a llevar a ningún lado con ese equipo, pero su profesionalismo lo rescató. Y algunos dirán que con la victoria en la última jornada, finalmente el conjunto del Deportivo Querétaro se quedó a un solo punto de poder ingresar, como ya señalaste correctamente, a la repesca, ¿no? Y además eso, bueno, para el aficionado real del Querétaro, eso es como un respirito en medio de tanta mala noticia, Sí. de decir, por lo menos no perdimos en la última jornada. Bueno, y ya de cara a la conclusión de la campaña regular, vuelve a cobrar fuerza el rumor, porque ahora no tenemos todavía la posibilidad de confirmar esta nota o esta especie informativa, de que finalmente, obligados por FIFA y con el antecedente de León en el Campeonato Mundial de Clubes y la imposibilidad de que participen en el mismo, parece ser que finalmente ya vuelven las ofertas para adquirir la franquicia del Deportivo Querétaro y se vuelve a hablar de dos grupos distintos de empresarios, unos extranjeros, otros mexicanos, que estarían interesados en adquirir los derechos federativos de la franquicia del Deportivo Querétaro, y que los aficionados que nos lo han comentado y con los que hemos tenido contactos, bueno, elevan plegarias porque finalmente una de estas dos posibilidades logre concretarse. Y si retrocedemos un poquito en el tiempo, digo, no tanto para no revelar la edad La que fuente. compartimos, Ya. nos vamos a dar cuenta que en el transcurso, en el camino de esta franquicia, pues no es la que originalmente estaba de entrada. Así es. O sea, han llegado de diferentes lados. Uh-huh. Ese es un factor. Sí. El siguiente, diferentes empresarios, ya vamos a llamarle de esta forma, Sí. han optado por la opción de Querétaro porque saben que esta plaza es futbolera y Sí. que en esta plaza hay buena afición para el fútbol. Uh-huh. Y el otro tema es que ya estando aquí, el tema de la mercadotecnia Así es. no lo han sabido hacer Sí. como Dios manda. Correcto. A ver, una cosa es mandar por ahí convocatorias a ruedas de prensa y otra cosa muy diferente es Tener un vínculo. comunicarle Así a la es. afición realmente el palpitar del equipo, Así incluso desde un entrenamiento. Eso Correcto. no lo han sabido hacer todavía. Uh-huh. Y dudo que lo vayan a hacer en la proximidad. A título de síntesis, se confirma lo que los aficionados nos han comentado: no les importa, no les interesa, son absolutamente indiferentes con respecto a lo que suceda con la franquicia que tiene como sede el Mundialista Estadio Corregidora. Hacemos una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. En contraste con lo que se viene presentando en la rama femenina, en la serie final de los 8 grandes del baloncesto universitario de México en la rama varonil, son los favoritos quienes han logrado superar la primera fase eliminatoria. Así encontramos que el profesor Javier Ceniceros consiguió, junto con sus pupilos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, superar la ronda de los cuartos de final al vencer al representativo de la Universidad Interamericana. No sin sufrir para lograrlo, la quinteta de los llamados Tigres Blancos de la Universidad Madero de Puebla aseguraron un puesto en la instancia semifinal al ganar a la escuadra de la Universidad Anáhuac Campus Querétaro. Por su parte, los anfitriones Borregos Salvajes del TEC de Monterrey Campus Regio vencieron a su similar del Campus Puebla, con lo cual se han colocado en la antesala de la gran final de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, cuando hablamos de argumentos, cuando hablamos, por supuesto, de un debate, ese debate o esa discusión debe contener elementos objetivos que ustedes y nosotros podamos observar, podamos valorar y entonces, digamos, formar una opinión en términos de quién habla con veracidad y quién es un jilguerillo porque ya dejaron debidamente lubricada la maquinaria. Abrimos el programa con los reproches a Pedro Gómez porque en la publicación de Plaza de Armas, la revista de Querétaro, profusamente hizo un análisis muy bien documentado de por qué el equipo no iba a alcanzar a llegar ni siquiera a la repesca. Bueno, eso ya se presentó y conste que esa revista se publicó muchas jornadas antes de que se definiera esta circunstancia. Bueno, ha concluido lo que en la federación los señores de pantalón largo llaman la temporada, porque para todos los aficionados, para usted y para mí, pues la temporada regular terminó, pero ellos dicen, no, es un torneo, como si no se pudieran utilizar como sinónimos, o usted y yo no los utilizáramos de manera semejante, torneo y temporada, o torneo, campaña y temporada, pero bueno, terminó ya lo que sería, digamos, el torneo largo, para que vean ustedes las inconsistencias, las irregularidades, las insuficiencias de un equipo que no le importa a nadie y todo parece indicar, según incluso la propia estadística, ni al que dice que supuestamente es el dueño de esa franquicia. Vamos a ver el orden estadístico de cómo han terminado los 5 peores equipos de los dos torneos. El torneo Apertura 2024 y el Clausura 2025, es decir, una temporada completa para que vean ustedes lo que ha venido ocurriendo. Y que no es que Pedro Gómez, como es jarocho, a él lo único que le interesa son los tiburones rojos y por eso critica al Querétaro, no. La situación crítica está aquí. Después de 2 torneos, vean ustedes quiénes son los peores equipos. El Santos de Torreón, que después de 34 partidos hace 17 puntos. Ya decía Pedro Gómez, ¿qué le pasó al Santos? Pues no le pasó nada. La inversión que tenían que hacerle al equipo está en el viejo continente. El Puebla, en 2 torneos, 23 puntos en 2 torneos, es decir, no sacó ni de a puntito por partido, ¿verdad? Que ya hubiera sido verdaderamente milagroso. El Mazatlán, que además estos 2 equipos, Puebla y Mazatlán, son del mismo personaje, el que despacha allá en el sur de la Ciudad de México, muy cerca de la Jusco. 31 puntos y estos 2 equipos, hay que recordar, van a tener que pagar una multa económica que sumada, esa sanción de orden económico, supera los 127 millones de pesos, imaginen ustedes. Y bueno, aparece en ese renglón, pues también el Querétaro, ¿verdad? El Querétaro con apenas 32 puntos y tristemente también los rojinegros del Atlas, entre este nada selecto grupo de los 5 peores, con apenas 40 puntos. Entonces díganme ustedes cuáles podrían ser los argumentos para intentar rescatar o intentar construir una idea, una explicación de por qué el Querétaro estaba condenado a no ir a ningún lado en esta campaña. Pedro Gómez. Pues es estadística básica. 1 más 1 son 2 y así, ¿no? Sí. Si no sumas, así es. Pues no puede pasar absolutamente nada. Y entonces estás condenado a siempre estar en el fondo de la tabla. Sí. Y en este momento que la Federación Mexicana, bueno, que la Liga MX y la Federación, porque ya tienen a la misma cabeza. Sí, correcto, sí. Han decidido que todavía no haya descenso. Sí. En eso sí se pusieron de acuerdo rapidito. Sí, claro. Para conservar el negocio. Sí. Eso se llama también monopolio, ¿eh? Sí, por supuesto. Eso es otra cosa. Pero a ver, ponerse de acuerdo para que no haya descenso y que los malos y los peores sigan pagando dinero. Sí, la multa económica. Claro, eso es muy triste
ya no tanto incluso hasta para los dueños de las franquicias, porque como bien comentaste en el corte anterior, puede ser que compren al Querétaro Sí. y entonces los dueños actuales recuperarían 3 o 4 veces lo que invirtieron al principio. Inicialmente, sí. No pierden, Sí, no, jamás. jamás. Ujú. Llegaría otro dueño a apostarle con su lana y a tratar de construir Sí. algo que, como también muy bien comentas, está en el fondo de la tabla. Y borrar la pésima imagen que han No venido se puede. logrando, ¿no? A lo largo de las temporadas recientes. Pero no se puede. Ujú. A ver, es como el tema de Chivas, por ejemplo. Fíjate nada más, ¿cómo estoy comparando? Chivas es considerado uno de los equipos grandes del fútbol Es el mexicano. equipo más popular del fútbol mexicano, Ok. eso está comprobadísimo. Hoy no es un equipo grande. No lo es. Tampoco entró ni siquiera al repechaje, con Entonces- todo y el millonario plantel que tiene, ¿eh? Entonces, estarás de acuerdo conmigo, amigos del bla 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 deportivo, que el futuro para el Querétaro no está en que cambie o no de dueño. Está en que el que llegue realmente se ponga a pensar qué va a hacer para no echar a perder su inversión Ok, y para no decepcionar a la afición queretana. correcto. Ese es el punto. O sea, pueden estar ahí 20 años mientras no haya descenso. Que pero- ya han tenido un rato largo ahí en esas posiciones Y abajeñas. cuando haya descenso, nadie va a querer perder ahora sí la inversión de su franquicia, entonces ya le van a empezar a echar más ganitas. Mientras Muy nadie bien. los obliga a ser mejores que mediocres, Sí. entonces no va a pasar absolutamente nada. Bueno, pues esto que estás comentando nos da pie primero para hacer la pausa y después vamos a regresar con una entrevista que se circula profusamente en redes sociales con una de las propietarias de uno de los equipos peor, ¿qué podríamos decir? Valorados, peor estimados en el fútbol profesional de México. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Intentando encontrar redención después del duro descalabro en la final del torneo abierto de Barcelona, identificado como el Conde de Godó, el murciano Carlos Alcaraz se ha declarado listo para tomar parte en el certamen que comienza en la capital española. Como se sabe, el joven raquetista ibérico se ubica entre los mejores puestos de la clasificación mundial de tenistas profesionales, pero sus aspiraciones se vieron seriamente interrumpidas en la urbe catalana. Por su parte, el veterano Novak Djokovic ha confirmado también su concurso en el certamen madrileño, por lo que los aficionados ya han comenzado a especular de nueva cuenta con un duelo clásico entre experiencia y juventud. En cualquier caso, dos de los mejores exponentes de esta disciplina llegan a Madrid con la disposición de complacer a los fanáticos y, desde luego, de sumar puntos significativos para la clasificación mundial de raquetistas profesionales. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, circula, ya les decíamos, abundante, profusamente en redes, un segmento de una entrevista que David Faitelson, allá en la capital de la República, el connotado reportero mexicano, le realiza a Alejandra de la Vega. ¿Quién es Alejandra de la Vega? Nada más y nada menos que la propietaria de la franquicia de los Bravos de Ciudad Juárez, que ya en algún momento, teniendo ella los derechos federativos, envió a su equipo a la categoría de ascenso y consiguieron regresar, y ahora es una firme opositora a que se reactive el criterio de ascenso y descenso en el fútbol mexicano. Vamos a verlo. Una propuesta que se presentó antes de entrar nosotros, pero también hubiéramos estado a favor de ella, te lo digo. Y sé que ha sido una decisión muy compleja en México, porque a lo mejor ese saborcito del dolor, del descenso, le da cierto picante también a las partes finales del campeonato, ¿no? Quiénes van arriba, quiénes van abajo, pero también hay solidez que te da el que no existe el descenso, que te permite, por ejemplo, tomar un préstamo a 20 años para hacer mejores instalaciones, primero de entrenamiento, un centro de alto rendimiento y un estadio, que es como han funcionado las ligas en Estados Unidos. Aquí como que se busca mucho el castigo y el dolor. Y yo, habiendo crecido en la frontera, lo que veo es totalmente al revés, ¿no? La NFL, por ejemplo, el último lugar, al siguiente draft le dan
la primera posición. ¿Qué genera esto? Una liga más competitiva. Realmente al inicio de su temporada, cualquiera puede ser campeón. Entonces, creo que eso es muy importante para una liga. Pero son dos culturas diferentes, perdóname Alejandra. El americano es muy diferente, el estadounidense es muy diferente al mexicano. Y yo creo que para que una liga tenga un valor competitivo arriba y abajo, necesita el ascenso y descenso. Sí. ¿Te da miedo descender o qué? No. Y me ha pasado y... ¿Ya descendiste una vez? Sí, y hay que buscar ascender. Lo que sí es importante también es la fortaleza que debe haber entre los niveles, ¿no? Eso es fundamental. Ahora, entiendo las cosas, los pros y los contras, ¿no? Yo creo que te permite un desarrollo más sólido a largo plazo lo que se está planteando. Claro. Por el desarrollo de tu infraestructura y segundo, y muy importante, por la formación de jugadores. Claro. Si yo estoy peleando el descenso, ¿tú crees que voy a debutar jóvenes? ¿No? Pero si Tanto hablan de que... Pero a ver, Alejandra, tampoco los debutan, está llena la liga de extranjeros. Bueno, pues ahí está este segmento de la entrevista hablando del tema que, digamos, tangencialmente toca al Deportivo Querétaro. No, nosotros ya descendimos y por eso estamos en contra de que se reactive el criterio del ascenso y el descenso, porque si nos quedamos los mismos de siempre, ¿se va a elevar la competitividad? Pues no, señora de la Vega, lo que estamos viendo es exactamente lo contrario. Se sigue premiando la mediocridad por encima de lo que realmente tendría que ser la competencia. Y la otra parte, en términos argumentativos, el ejemplo que usted intenta rescatar de la NFL está completamente fuera de orden. Debiera haber contrastado a la Liga Mexicana con las mejores ligas y las mejores prácticas de competencia de las ligas más importantes del planeta. Y entonces se daría perfecta cuenta que en esas ligas el criterio del ascenso y el descenso existe desde siempre y va a continuar. Pedro Gómez. No, pues la verdad es que decir solamente que la señora sabe tanto de fútbol como yo de física cuántica. No, ya bueno. Te salió lo misógino, Pedro Gómez. Rectifica, por favor. No. Otro argumento, porque ese no nos da para el análisis. Bueno, entonces que haga una franquicia de baloncesto y que trate de entrar a la NBA. Sí. O sea, si ese es su... Y ahí tampoco hay ascensos y descensos. No. Porque la NBA tiene su liga de desarrollo. A ver, incluso también hay franquicias canadienses que están en la NBA. Correcto, y en el béisbol también. Y entonces que haga historia y que sea la primer franquicia mexicana que entra a la NBA, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y que o ahí, al bueno, béisbol, ya... que también el Ciudad Juárez es una zona muy beisbolera. Y que haga ahí ya entonces todos los comparativos que quiera con su franquicia de baloncesto, pero que no compare, por favor, el fútbol soccer con el fútbol americano profesional. Con otros deportes que tienen una mercadotecnia diferente, un arraigo diferente y una competitividad completamente distinta a la del fútbol soccer y cómo fue concebido. Sí, correcto. Todas las ligas del mundo tienen ascenso y descenso. Las importantes, las que todos recordamos e identificamos, tienen ese criterio. Bueno, para mí, la mejor de todas, la Liga Premier, que es el país donde se inventó el fútbol, tienen ascenso y descenso, toda la vida lo han tenido. Correcto. Y hoy la Liga Premier es de las que tienen la competitividad más nivelada de todas. Sí. Ahí sí casi cualquiera puede ser campeón. Sí, ahí, si uno se fija en la tabla de puntos, por lo menos de la mitad para arriba están diferenciados, nada más hay diferencias de 3, 4 puntos. Sí, o menos. Entonces, estamos hablando de un nivel de competitividad muy alto, muy parejo. Así es. Entonces, que no es el caso del fútbol mexicano. Ya que haga su franquicia de baloncesto, entonces, ya que... Bueno, vámonos a una pausa porque ya desbordó la misoginia de Pedro Gómez. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos.
De ninguna manera ha sido sorpresivo, en todo caso, era un tema que hasta los más idealistas seguidores del otrora rebaño sagrado ya estaban exigiendo desde hace varias semanas atrás y que ahora se ha visto concretado. Gerardo Espinoza, el joven entrenador mexicano, ha sido removido de la posición de director técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, así como su grupo de colaboradores en el cuerpo técnico como Héctor El Piti Altamirano. No deja de ser preocupante la escasa paciencia que los dirigentes de los clubes del máximo circuito tienen con respecto a los entrenadores nacionales, pues si de un extranjero se tratara, casi con certeza el tratamiento habría sido otro. Es claro que la permanencia de Gerardo Espinoza dependía absolutamente de los resultados, pero la plantilla del Chiverío no consiguió la clasificación, al menos a la repesca, y allí quedó sellado el negativo destino del timonel mexicano. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, muy al margen de si usted es creyente o no, si profesa o practica la fe católica o no, nadie puede negar que el señor Jorge Bergoglio, el Papa, el jefe del Estado Vaticano, que muy recientemente falleció, fue un personaje que invadió múltiples esferas y en casi todas ellas repercutió de manera muy positiva. También es muy conocido el hecho de que Jorge Bergoglio era un gran aficionado al balompié en general y al argentino en particular, su país natal, y entre todos los equipos de la capital bonaerense, pues era fanático de el San Lorenzo. Y Jorge Bergoglio, mientras era un sacerdote de parroquia, sin saber, por supuesto, la trascendencia que con el paso del tiempo iba a adquirir, pues se permitía la licencia y los dirigentes del Club San Lorenzo así se lo facilitaban, de que antes de que comenzara el partido ingresaba al vestidor del equipo de San Lorenzo y saludaba de mano, de forma absolutamente personal y particular y peculiar, a cada uno de los jugadores del Club Atlético San Lorenzo. Y bueno, esa práctica se extendió a lo largo de varios torneos hasta que llegó un señor que responde al nombre de Alfio Basile, que los aficionados en México seguramente lo recordarán por haber dejado plantado al conjunto del América. En cuanto Alfio Basile tomó el teléfono y le dijeron, mira, esta va a ser la alineación para el próximo partido, les dijo, sí, cómo no, con mucho gusto. Colgó, tomó su maleta y se regresó a Buenos Aires. Esa es la versión que ha dado Alfio Basile de por qué dejó botado, tirado al conjunto del América. Sí, el mismo que ahora dicen que va por el tetracampeonato. Bueno, pues hay una anécdota entre Alfio Basile y Jorge Bergoglio, cuando Basile llega a ser nombrado y presentado como el nuevo director técnico del Club Atlético San Lorenzo, el San Lorenzo, que juega en lo que siguen llamando el nuevo gasómetro, que de nuevo ya no tiene absolutamente nada ese estadio, pero es uno de los muchos estadios que están alrededor de la capital bonaerense, en lo que también los rioplatenses identifican como el Gran Buenos Aires. Bueno, vamos a presentarles este relato y esta anécdota de Alfio Basile con Jorge Bergoglio, que años después se habría de convertir en el Papa. Vamos a verlo. Debut, sí. Arenga final, la de siempre. En ese momento, cuando ya estamos para entrar, entra un cura. Era la puerta entre el cura y el vestuario de San Lorenzo. Y estaba al lado mío Miele, claro, la presentación, si no, no hay directivo conmigo antes de empezar el partido. Pero ese día, como era la presentación, le digo, ¿quién es ese cura? Dice, mira, Coco, me dice Miele, es un cura que viene siempre acá. Y le saluda a cada jugador antes de entrar al partido. Y le digo, escúcheme, le digo, pero este tipo viene siempre. Me dice, sí, ¿para qué me venís a buscar a mí? No le ganan a nadie. ¿Qué me decís? ¿Me viniste a buscar? Echalo ya. Echalo, de acá no quiero ver ningún cura al vestuario, echalo. Ahí le dice Miele, dice, mira, hay un técnico nuevo y a él no le gusta que entre nadie extraño, así que te tenés que ir. El tipo se va. Ahora viene la anécdota. En abril del año pasado, estando en un restaurante, aparece Miele, que hacía rato no lo veía. Entonces viene y me dice, ¿cómo te va tanto tiempo? ¿Viste quién es el Papa? Me dice. Le digo, boludo, ¿cómo no voy a saber el Papa? Salió en todos lados del mundo, ¿cómo no voy a saber quién es el Papa? Francisco. Dice, no, pero vos no sabés quién es el Papa.
No sé. Ese Bergoglio, el que echaste de vos del vestuario, ese es el Papa. Una cosa increíble. Bueno, pues ahí están los atrevimientos del Coco Basile, ignorando, por supuesto, como lo ignoraba todo el planeta, que Jorge Bergoglio, unos años después, se habría de convertir en el obispo de Roma, en el jefe del Estado Vaticano, en el Papa. Pedro Gómez. Híjole, pues el Coco siendo Coco, ¿no? Sí, por supuesto, pero que adquiere además un enorme significado la anécdota, porque Jorge Bergoglio nunca renunció a su afición por el fútbol, y son innumerables los personajes, los futbolistas, los técnicos que acudían al Vaticano para saludar a Jorge Bergoglio. Y además siempre los recibía y le llevaban su playera del San Lorenzo, la de esa temporada. Sí, y tenía su museo también de playeras de fútbol, ¿eh? Es correcto, entonces era un tema en el que, bueno, pues ahora ya... pues ya no está con nosotros el Papa, ¿no? Sí, ya se nos adelantó en el camino de la vida. Es correcto. Él tenía y siempre tuvo ese amor por el fútbol. Sí. Por ese equipo, y lo consideraban cuervo de toda la vida. Sí, correcto. O sea, la verdad es que esos detalles, y seguramente habrá muchísimos más, como en otro tipo de personalidades también, con las aficiones al fútbol. Por ahí creo que alguna vez presentaste algún tema de esos, ¿no? De las grandes personalidades y su afición. Por diferentes disciplinas. Es correcto. Por distintos deportes, sí. Entonces, solamente puntualizar el gran cariño que el Papa le tuvo a su equipo de fútbol. Sí. Que no era una pose, pues, era algo absolutamente, como lo dices, auténtico cariño por ese equipo. Porque el San Lorenzo llegó a estar en lo más alto, claro, pero también llegó a estar en tiempos en muy complicados. muy comprometidas. Es correcto. Y él jamás dejó de apoyar a su San Lorenzo. Así es. Eso se llama afición. Correcto. Y de eso hay muchísimo aquí en Querétaro. Bueno, pues allí está entonces el testimonio, y adelantamos esto. Ya se ha comunicado, ya se ha informado allá en Buenos Aires que el estadio donde desarrolla sus partidos oficiales el Club Atlético San Lorenzo va a cambiar de nombre y adquirirá el de Jorge Bergoglio. Una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Agobiado por las lesiones, el volante mexicano Edson Álvarez no ha podido contar con la regularidad deseada en su conjunto de la Liga Premier, el West Ham United. En estas circunstancias, el seleccionado mexicano ha sido ya avisado que su permanencia en el once británico está completamente en entredicho, pues no entra en planes para la siguiente temporada en Inglaterra. De este modo, Edson Álvarez se verá forzado a cambiar de aires, aunque en voz de su representante son varios los equipos que ya han preguntado por la disponibilidad del mediocampista nacional. Tottenham en la Liga Premier, Mónaco en el balompié francés y hasta el Borussia Dortmund son tres de los clubes que se encuentran interesados en poder contar con los servicios del ya muy experimentado jugador mexicano. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, estuvimos en la capital de la República en el marco de la reunión anual, la asamblea anual de la Confederación Deportiva Mexicana, la CODEM, el organismo que encabeza muy bien, por cierto, nuestro buen amigo Pancho Cabezas. En ese marco, en ese contexto, abordamos a un dirigente queretano, Miguel Calzada, quien es la autoridad federada en materia de deporte ecuestre. Tuvimos oportunidad de platicar brevemente con él. Esto fue lo que nos dijo Miguel Calzada. Sí, efectivamente, por estatuto tenemos que llevar a cabo año con año nuestra Asamblea General, en la que se dan cita las federaciones que forman parte de nuestra institución. Nosotros, en la Confederación Deportiva Mexicana, agrupamos a las diferentes disciplinas y asociaciones que practican pues prácticamente todos los deportes que están presentes en nuestro país, y bueno, con el gusto de llevar a cabo nuestra asamblea y saludar a todos los amigos que encabezan atinadamente
deportes y disciplinas en todo el país. Bien, formas parte del cuerpo directivo que encabeza Pancho Cabezas, precisamente al frente de la CODEME, y siempre hay una enorme expectativa cada año de poder conocer en qué momento a la CODEME se le va a reconocer la enorme repercusión que tiene en el deporte nacional y que le vuelvan a ingresar al Sistema Nacional del Deporte, al llamado SINADE. Miguel, ¿qué nos puedes comentar de ello? Sí, efectivamente, bueno, tengo el alto honor de ocupar la vicepresidencia de nuestra Confederación Deportiva Mexicana, que es la Casa del Deporte Federado de México. Y bueno, pues es un anhelo que tenemos el que tengamos el reconocimiento y el lugar que nos corresponde como históricamente lo ha tenido esta confederación. Y bueno, es una lucha permanente el tratar de que el marco legal se pueda modificar y que podamos tener nuevamente la importancia que debemos de tener como la parte rectora de todas las federaciones deportivas mexicanas. Bien, Miguel, en este sentido, desde la llegada de Rommel Pacheco, por lo menos a título de primera impresión, nos va quedando de la sensación de que hay la disposición de que prevalezca un clima de entendimiento entre el Comité Olímpico Mexicano, la propia CONADE y desde luego la Confederación Deportiva Mexicana. Coméntanos algo de esto, Miguel. Sí, Rommel Pacheco, ahora como director de la CONADE, es una persona, un deportista consumado y alguien sensible a lo que vive y a lo que pasa en el deporte federado del país. Tenemos toda la esperanza en que podamos tener una muy buena relación CODEME-CONADE como ha sido siempre, con algunos lapsos y con algunas excepciones, pero bueno, con la actual Comisión Nacional del Deporte hay una magnífica relación y esperamos que así siga y que podamos sumar fuerzas en pro del deporte en todo el país y desde luego también con el Comité Olímpico Mexicano. Correcto. Miguel, estamos prácticamente por completar el primer trimestre del 2025, pero seguramente tendrán ustedes una buena cantidad de actividades programadas para este año. Compártenos algo de lo que consideres más significativo para la actividad ecuestre en los meses por venir. Bueno, el deporte ecuestre es de una larga historia y tradición en nuestro país. Los caballos le han dado a México medallas olímpicas de las victorias, de las hazañas deportivas de más reconocidas y mayor prestigio para México, la dieron los caballos. Cabe recordar que la primera medalla olímpica en nuestra historia fue precisamente la disciplina del polo, en las Olimpiadas de 1900. En las primeras en París en 1900, hace ya 125 años. En las primeras Olimpiadas de nuestra era moderna, ahí un equipo militar mexicano fue el que obtuvo un tercer lugar, y esta es considerada por el Comité Olímpico Internacional y el mexicano como la primera presea olímpica en la historia del país. Es algo que nosotros, los caballistas y en particular los polistas, siempre nos gusta recordar. Destacar. Y después vino también en las Olimpiadas de 1936 en Berlín, también una medalla de bronce para el equipo mexicano, estando presente nada más y nada menos que el tristemente célebre Adolfo Hitler, que fue quien incluso otorga la medalla y procede a la premiación del equipo mexicano. Entrega las preseas, sí, como datos relevantes históricos, ¿verdad? De lo que es el mundo ecuestre para nuestro país. Y bueno, con una gran actividad para este año. La semana próxima empieza la Copa Longines aquí en el Campo Marte, que es uno de los eventos ecuestres más reconocidos a nivel mundial. Forma parte de un circuito que se lleva a cabo en las ciudades más importantes del mundo. Y aquí en el Campo Marte, que es el mejor escenario que puede haber en México. De salto ecuestre. De salto ecuestre, sí. Bueno, porque ese escenario, y seguramente tú nos vas a ilustrar muchísimo, Miguel, en ese mismo escenario, Fernando Senderos, en el marco de Juegos Panamericanos, consiguió medalla de oro continental, cuando sabemos que Estados Unidos, Canadá, Brasil, son grandes potencias mundiales, no solamente en el continente. Efectivamente, el Campo Marte, que es la catedral ecuestre mexicana, porque ahí practicamos el polo. El origen del Campo Marte es un campo de polo. ¿Sí? Ese fue el origen. Recordemos que la caballería militar es en donde nace el polo como disciplina aquí en México hace ya más de 120, 130 años. ¿Sí? Y en el Campo Marte ha habido grandes hazañas también de salto y de polo.
Y justamente la próxima semana se tiene la Copa Longines, que es uno de los eventos, me atrevo a decir que es el evento ecuestre más importante del año aquí en México. Sí, porque es de convocatoria mundial, digamos. De todas las disciplinas, efectivamente. Y eso sucede la próxima semana y bueno, y después de ese gran evento, en las diferentes disciplinas, en charrería, en rodeo, en polo, lo que son las carreras de caballos, hay una gran tradición por todo lo que es ecuestre a nivel nacional y la CODEME apoya, impulsa. Aquí está presente el presidente de la Federación Ecuestre Mexicana, el presidente de la Federación de Charros, el presidente de la Federación de Rodeo, su servidor que encabezó el polo. Entonces, bueno, aquí estamos muy contentos en nuestra casa, los hombres de a caballo. Bueno, pues ahí están las expresiones del presidente de la Federación Mexicana de Polo, el queretano Miguel Calzada. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Buscando coronarse por tercera ocasión consecutiva en la serie final de los 8 grandes del baloncesto universitario de México, los llamados Tigres Blancos de la Universidad Madero de Puebla han llegado a la ciudad de Monterrey. Señalada como la ciudad anfitriona de este certamen de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, el gimnasio auditorio del TEC de Monterrey en la Sultana del Norte alberga los mejores partidos de esta campaña en una instancia de eliminación directa. Hasta ahora, en la joven historia de la identificada como Liga ABE, solamente el Campus Hidalgo del TEC de Monterrey ha conseguido el bicampeonato consecutivo, mismo que ostentan los poblanos de la Universidad Madero. Por ello, el desafío que se han planteado en la definición de esta campaña ha sido el tricampeonato, que hasta ahora nadie ha podido conseguir en la mejor liga del baloncesto de nuestro país, la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a revisar junto con todos ustedes y desde luego con Pedro Gómez los partidos de la repesca, el repechaje, el play-in, como le quieren llamar ahora muy elegantemente, ¿verdad? Una instancia que muchos opinan, empezando por el Turco Mohamed, que no debería de existir, y algunos dirán, ¿y quién es el Turco Mohamed? Bueno, el timonel del equipo que ha terminado como líder de la clasificación general, los Diablos Rojos del Toluca. Y además, con la circunstancia de que van a jugar el fin de semana y transcurrirá toda una semana completa para los partidos de vuelta. Entonces uno se pregunta, ¿por qué entonces, si estaba tan estrechamente colocado el calendario, pusieron una fecha doble para completar precisamente ese calendario de juegos de temporada regular y ahora para la repesca les dan una semana completa de descanso? En fin, para el domingo que se avecina, los Bravos de Ciudad Juárez, que ya dijo Alejandra de la Vega, ellos no están de acuerdo ni van a votar porque se reactive el ascenso y el descenso, para que los vayan ustedes identificando. Van a enfrentar a los Pumas de Universidad. Los dos equipos perdieron en la última jornada y les decíamos, los premian colocándolos en el repechaje, ¿verdad? Así de competitiva está la Liga MX. Los Rayados de Monterrey, el equipo más aburguesado del fútbol mexicano, el equipo más costoso de todo el continente, tampoco pudo clasificar directamente y van a entrar por la vía vergonzosa de la repesca, van a enfrentar al novel equipo de los Tuzos de El Pachuca. A ver, Pedro Gómez, aventúrate con tu pronóstico. ¿Quién te gusta para que consiga clasificar en primera instancia? Porque además ya sabemos, tienen dos oportunidades, ¿verdad? Después de que uno de los dos equipos termine perdiendo el partido, va a tener una segunda posibilidad, el que terminó en séptimo lugar. Si es que llegara a perder el partido ante Pachuca, tendría la oportunidad de jugar contra el ganador de Juárez y Pumas. Eso dice Alejandra de la Vega que es competitividad. En términos de competencia de todos los índoles y en términos de competencia y de compromiso y de apremio en cualquier disciplina deportiva, a esto se le llama mediocridad. Pero bueno, en México dicen los de la Liga MX que es el play-in. A ver, Pedro Gómez. ¿Es un nuevo casino?
Casi es un nuevo No, el casino. play-in porque me suena a Sí, nombre de suena casino. a algo, uno de los casi 12 que se anuncian en las transmisiones televisivas, ¿no? No, pues imagínate también, pues apuéstele. A ver, Sí, digo, claro. apuéstele al play-in ahora. Sí, y a los tiros de esquina, sí, ¿no? claro, Y a las faltas, a todo. y a las tarjetas amarillas. Vamos y- a alargar el negocio. Sí, por supuesto. Metámosle una semana más Sí, y, por y supuesto. metemos que, fíjate nada más, Sí. qué ironías, ganador 1 contra perdedor 2. Así es. O sea, y sígale apostando y sígale metiendo y Ujú. en los anuncios de los partidos, bueno, pues quien tenga dónde verlos, porque también eso ya es cerrado, ¿verdad? Y métale a tal o sea, no, o sea, eso es una locura, eso es una mamarrachada, la verdad, no encuentro otro calificativo, perdón por Bueno, la a ver, editorial. entonces, Pedro Gómez, Juárez contra Pumas. Yo creo que Pumas es tendría que ser el bueno ahí por un factor muy importante. Ajá. Pumas ya juega como equipo Ujú. y el trabajo que está haciendo Efraín Juárez ahí al frente del equipo universitario hasta ahorita ha sido bastante decoroso. Con lo que le dejaron otro que Sí, le dieron claro. limones Sí. y tuvo que hacer milagros. Muy bien, y Rayados de Monterrey ante Pachuca. Pedro Híjole, Gómez. está obligado Monterrey por la nómina. Sí, por supuesto. Súper obligado, aunque se haya lesionado. El que tú quieras, pero tendrían que haber calificado directamente Sí, a la liguilla. claro. A ver, no tendría por qué estar en estas situaciones de repechaje. Sí. Tiene que pasar Monterrey, obligadamente. O sea, ya ni. Digo, a ver, con todo respeto para la afición de Pachuca, Sí. en el papel, Sí. Nominalmente es infinitamente superior. el Monterrey al Pachuca. Correcto. Entonces, ahí yo siento que Monterrey es el que debe seguir avanzando. Bueno, pues ya estaremos platicando de ello en los días por venir. No podemos despedirnos sin agradecer a todos los amigos que nos acompañaron en la transmisión a través de las redes sociales. Igualmente a todas las personas, a todos los amigos que nos sintonizaron en la transmisión televisiva, sea a través de la señal abierta digital o a través de cualquiera de los sistemas de televisión por cable del centro del país. Pero de manera subrayada, a los amigos que se tomaron la molestia de comunicarse. Gregorio Gómez, muchas gracias, nos deja saludos. Carlos Clavero, también te enviamos saludos, muchas gracias. Pepe Astorga también entró en contacto, muchas gracias. El Tigre Fernando Ferrusca, un saludo allá hasta la hermana República de Hércules. Y Jules Gom también se ha comunicado con nosotros. Muchas gracias por entrar en contacto con nosotros. Siempre resultará para todos quienes colaboramos muy estimulante saber que se interesan por los temas que aquí les proponemos. Pues no resta tiempo más que para despedirnos. Pedro Gómez, gracias. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Al contrario, gracias a ti, mi querido Ed, amigos del Bla 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 Deportivo. Aquí estaremos puntuales a la cita para ahora ver qué pasa con los repechajes. Muy bien, pues ya estaremos pendientes de ello. Gracias a Pedro Gómez, pero sobre todo, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.